Algo extraño le está sucediendo a Betelgeuse y los astrónomos están preocupados. La estrella supergigante roja en la constelación de Orión está brillando de repente 50 veces más de lo habitual. Estalló la emoción entre los astrónomos. ¿Es esta la señal de supernova que todo el mundo ha estado esperando? ¿Y la explosión de esta supergigante es ahora inminente? Ven en un viaje lleno de respuestas a estas preguntas apremiantes y sorpréndete con lo que realmente es Betelgeuse. Betelgeuse está por colapsar. Betelgeuse es un punto rojo brillante en el cielo nocturno. En su posición prominente en el hombro de Orión, es el 10º objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna, los planetas de Júpiter, Venus y Marte y algunas otras estrellas. Betelgeuse pronto desaparecerá, eso está claro. La estrella, que probablemente estuvo ahí durante miles de millones de años, eclipsará a toda la galaxia en una explosión final y luego se derrumbará. Todo lo que quedará atrás será una estrella de neutrones o un agujero negro. La explosión será un evento de proporciones épicas, y a solo unos 650 años luz de distancia, los humanos estamos en una posición ideal para observar este espectáculo cósmico de cerca. Aún así, estamos lo suficientemente lejos como para estar fuera de la zona de peligro directo. Cuando se produzca la explosión estelar, traerá un increíble espectáculo de luz a través de la galaxia. La primera señal del colapso inminente sería una inundación repentina de neutrinos que inundarían la Tierra y que pueden ser detectados por observatorios de todo el mundo. Poco después, los fotones de alta energía escaparían de la nube de escombros y la luz final de Betelgeuse sería hasta 100.000 veces más brillante de lo que vemos ahora. La explosión real excederá el brillo de la luna llena por la noche, e incluso durante el día una luz brillante sería visible durante unos segundos. Después de eso, una supernova brillará intensamente en el cielo nocturno durante varias semanas o meses. Betelgeuse estará entre los objetos más brillantes durante este tiempo y será una vista inusual para nosotros los humanos. Para los astrónomos, esta será una oportunidad para un estudio detallado, ya que ocurre solo cada pocos cientos o miles de años. Betelgeuse muestra signos sospechosos. La gigante roja Betelgeuse es tan grande que llegaría hasta la órbita de Júpiter si se colocara en nuestro sistema solar. A finales de 2019, la estrella envejecida comenzó a mostrar un comportamiento extraño. La supergigante roja comenzó misteriosamente a atenuarse. Incluso a simple vista, la gente observadora podría ver el parpadeo de la estrella. Este tipo de atenuación nunca se había observado en la estrella. Las imágenes de la estrella tomadas en el espectro óptico en el Very Large Telescope inicialmente todavía mostraban una simetría aproximada en la luminosidad, pero los científicos encontraron los primeros signos de un gran choque en las capas fotosféricas. ¿Era esta una señal de que la última hora de la estrella había comenzado? La fotosfera es la cáscara exterior de la estrella que emite luz hacia el cosmos, y este mismo borde había comenzado de repente a expandirse enormemente. Casi parecía que el escenario final estaba a punto de comenzar. En resumen, la estrella se hincha a una velocidad constante de unos 8 kilómetros por segundo. A mediados de noviembre de 2019, la expansión se detuvo de nuevo y los astrónomos contuvieron la respiración. ¿Habrá una explosión o no? No, al menos no en 2019. Betelgeuse mantuvo este estado inflado durante un tiempo, y los investigadores aprovecharon la oportunidad para echar un vistazo más de cerca a la nueva situación. Las imágenes de la anomalía mostraron que un hemisferio sur oscuro había aparecido en la estrella, para lo cual no había explicación. Lo único que era seguro era que la cara de Betelgeuse había cambiado extremadamente en comparación con una imagen tomada a principios de 2019. Debido a que la superficie de Betelgeuse se puede observar directamente desde la Tierra, la estrella permite estudios particularmente intensos. Incluso los astrónomos aficionados pueden rastrear el parpadeo de la estrella con telescopios simples. Además, los científicos observaron una caída en la temperatura superficial de la estrella. Había caído unos 80 grados Kelvin. Los investigadores todavía estaban tratando de entender estos extraños eventos cuando volvió a suceder, y el brillo de Betelgeuse de repente disminuyó dramáticamente. Entre el 27 de enero y el 13 de febrero de 2020, alcanzó un mínimo histórico. Esta condición también duró unas semanas. Luego, la estrella comenzó a iluminarse de nuevo y a reducirse a su tamaño normal. Los científicos estaban desconcertados. Parecía como si la supergigante roja los hubiera llevado un poco a la locura. ¿Pero qué le pasó realmente a Betelgeuse? Una enorme expulsión de masa.
Tomó semanas hasta que todos los datos mostraron una imagen coherente. Luego, toda la evidencia apuntaba a que Betelgeuse había experimentado una eyección masiva de masa en la superficie. Algo similar está sucediendo en nuestro Sol, pero a una escala mucho más pequeña. Llamamos a este fenómeno una eyección de masa coronal, o CME. Debido a que los científicos nunca han observado el evento en una supergigante, al fenómeno se le dio el nombre de SME. Las siglas en inglés SME significan eyección de masa superficial, mientras que CME significa eyección de masa coronal. En estos eventos, nuestro Sol o cualquier otra estrella ordinaria expulsa repentinamente una cantidad significativa de su masa desde la superficie. Pero Betelgeuse no es una estrella ordinaria. Con ella todo sucede en dimensiones algo más grandes. Es un poco como si la enorme estrella tuviera un ataque de tos brutal. También puedes imaginar una erupción volcánica superlativa. Una gran cantidad de material del interior de la estrella se mueve hacia arriba, creando olas de choque en la atmósfera de la estrella. El material formó muchas moléculas y polvo que bloquearon parcialmente nuestra vista de la estrella, haciéndola parecer más oscura. En las dimensiones de Betelgeuse, este evento fue por supuesto un poco más grande y por lo tanto 400,000 millones de veces más masa expulsada en la superficie de Betelgeuse que en el caso de las mayores eyecciones de masa de nuestro Sol. El material fue expulsado con una velocidad increíble. Para los investigadores de todo el mundo, esta fue la mayor expulsión masiva que han visto en la superficie de una estrella. Los eventos y todos los detalles de la superficie se observaron con el Hubble, el antiguo telescopio espacial. En ese momento, James Webb aún no estaba en el lanzamiento, pero incluso el Hubble pudo tomar imágenes impresionantes de la SME. Betelgeuse no estuvo exenta de consecuencias. La SME tuvo un fuerte impacto en la estrella. Perdió una cantidad considerable de masa de una sola vez. Esto demostró que, en comparación, una estrella moribunda puede perder más masa sustancial por eyecciones como esta, además de su pérdida de masa anual por el viento estelar. Los científicos ni siquiera eran conscientes hasta este punto de que las estrellas en sus etapas finales también son capaces de expulsar masa. Desde entonces, por supuesto, ha habido emoción en ver cómo continúa desarrollándose el escenario. Betelgeuse tuvo una herida en el lugar de la expulsión. Y como sucede en la vejez, la estrella gigante se recupera solo lentamente de la lesión. Desde la expulsión, el patrón de brillo de Betelgeuse cambió de una manera interesante. Se sabía durante mucho tiempo que la gigante roja comienza a pulsar cada 400 días. Ahora esta tasa es cada 200 días. Y de nuevo los científicos hacen la comparación con un viejo ser humano, debilitado por la expulsión. En el lenguaje técnico seco de los astrónomos, Betelgeuse es ahora formalmente una estrella variable semi-regular. Exactamente esto significa que muestra varios ciclos de aumento y disminución del brillo, que se remontan a cambios en su tamaño y temperatura, y dentro de estos patrones muestra cambios como solo la SME. Pulsación misteriosa. Además de su antiguo ritmo de pulsación de 400 días, Betelgeuse tiene otro espectáculo de luz lineal que ocurre aproximadamente cada 5.6 años. El origen de estos cambios de brillo aún se desconoce. Las simulaciones por ordenador mostraron que los flujos de gas inusualmente caliente desde su interior pueden ser responsables del ritmo de 5.6 años. Estos tipos de burbujas de gas caliente ocurren ocasionalmente en el flujo turbulento y convectivo de la estrella, y podríamos comparar el fenómeno un poco con una olla de sopa hirviendo. El material se mueve y se mezcla constantemente y se arremolina. A medida que esta burbuja caliente se elevó y salió de la superficie, causó la expulsión del material de la estrella. Es probable que Betelgeuse continúe cambiando su pulsación en el futuro. El nuevo y corto ciclo de 200 días probablemente durará entre 5 y 6 años, y luego la estrella roja parpadeará como en su pulso habitual de 400 días. O de lo contrario, Betelgeuse explotará. Todavía en una etapa temprana. Los científicos tienen que admitir que no pueden saberlo todo sobre una estrella moribunda. Todavía se desconoce mucho, y los eventos de este tipo son tan raros que incluso nuestros mejores científicos actualmente solo tienen un conocimiento fragmentario y solo pueden adivinar. Basándose en el color, el brillo, el tamaño y la edad estimada de la estrella, los científicos sugieren que Betelgeuse todavía está en una etapa temprana de decadencia. Puede estar pasando por la fase de fusión de helio a carbono, en la que los elementos dentro de la estrella están cambiando. En lugar de gases ligeros, se forma cada vez más oxígeno, silicio y finalmente incluso hierro. El peso de la estrella aumenta como resultado y al mismo tiempo se vuelve cada vez más impotente.
Y finalmente el peso se vuelve tan grande que el núcleo de la estrella se derrumba bajo su propio peso y explota. Dado que Betelgeuse está a 650 años luz de distancia, cualquier evento de supernova que ocurra ahora no sería visible para nosotros durante 650 años, debido a la velocidad de la luz. Así que podría ser que Betelgeuse ya haya explotado, y veremos el evento pronto. Pero entonces la estrella ya habría explotado hace 650 años. Eso fue en 1373, y en un momento en que la peste y la guerra de los 100 años estaban haciendo estragos en Europa. Si la estrella explota ahora o dentro de 10 años, la luz estará en camino hacia nosotros durante 650 años, y tú y yo no podremos presenciar este evento. ¿Una supernova trae mala suerte? En el pasado, la gente de la Tierra observaba supernovas varias veces. En 1604, el astrónomo alemán Kepler fue testigo de una supernova, y alrededor del año 1000 después de Cristo, los astrónomos chinos vieron una supernova brillante en la constelación de Tauro. Habían asumido erróneamente que el nuevo objeto evidente en el cielo debía ser una nueva estrella. Al mismo tiempo, las desgracias, los extraños eventos naturales y las disputas asociadas con el inusual evento cósmico ocurrían en todo el mundo. En lo que respecta a las ciencias naturales de renombre, afortunadamente estamos a una distancia segura de cualquier efecto dañino. Sin embargo, se esperan tormentas de neutrinos elevadas y ondas gravitacionales en nuestra Tierra durante mucho tiempo después de la gran explosión. Incluso en la inmensidad del espacio, todo llega a su fin en algún momento, y sin embargo un final también puede ser un nuevo comienzo. En cuanto una estrella masiva se despide del escenario cósmico en una explosión supernova, deja atrás una estrella de neutrones en una nebulosa de gas caliente e ionizado, y por lo tanto un objeto que es uno de los cuerpos celestes más extremos de todos. Aunque los remanentes estelares, que consisten esencialmente en neutrones, suelen tener más masa que nuestro Sol, a menudo solo miden unos pocos kilómetros. Como resultado, los remanentes estelares compactos son los objetos más densos del cosmos después de los agujeros negros. Pero eso no es todo. Además, las estrellas de neutrones también tienen la propiedad de retener el momento angular de la estrella original y comprimir su campo magnético dentro de sí mismas. Sin embargo, debido a su compacidad, la rotación de la estrella de neutrones se acelera tanto que a partir de entonces ya no tarda varios días en girar alrededor de su propio eje, sino solo segundos o fracciones de segundo. Y aunque todos los púlsares son estrellas de neutrones, no todas las estrellas de neutrones son automáticamente púlsares. Estos se caracterizan por emitir su radiación en un haz estrecho, como un faro cósmico. En cuanto este haz de radiación atraviesa la Tierra, puede registrarse, debido a la rotación del púlsar, como un pulso regular de radiación, de ahí el nombre. Hasta aquí, todo familiar. Pero ahora un equipo de investigación dirigido por la astrofísica Manisha Caleb de la Universidad de Sydney ha identificado un púlsar que puede describirse con seguridad como un caracol cojo, y sin embargo hace posible lo imposible. Más concretamente, esto se refiere al hecho de que el objeto emite ondas de radio a pesar de que no debería ser capaz de hacerlo. En este sentido, la teoría dice que una estrella de neutrones que completa menos de una revolución por minuto simplemente no es capaz de esto. Pero el remanente estelar recién descubierto estima la friolera de 6 horas y media para una rotación. ¿Un objeto que no debería existir? Rastreado con la ayuda del radiotelescopio ASCAP en Australia Occidental y bautizado con el nombre científico de ASCAP J1839-0756, el peculiar cuerpo celeste está llevando al límite nuestra comprensión de los púlsares. Sin embargo, la mera identificación del objeto no supuso un gran desafío para los expertos. Después de todo, nunca antes se había detectado ningún otro cuerpo celeste en la posición correspondiente. La emisión de radio detectada durante una observación de rutina se presentó a los expertos como una ráfaga en descomposición, cuyo brillo disminuyó en un 95% en solo 15 minutos. Sin embargo, en ese momento, los astrónomos aún no sabían que la fuente correspondiente emitía pulsos de radio periódicos. Después de todo, solo se había registrado una sola ráfaga durante la primera observación. Para arrojar más luz sobre la oscuridad cósmica, los investigadores no solo se basaron en nuevas observaciones como ASCAP, sino también en el Australia Telescope Compact Array y el radiotelescopio Meerkat en Sudáfrica. En el transcurso de esto, se documentaron 2 pulsos de radiación a intervalos de 6,5 horas. Por un lado,
Esto vino acompañado de la constatación de que la fuente tiene una naturaleza periódica y, por otro, de que el objeto no debería existir realmente de esta forma. Las estrellas de neutrones emiten básicamente pulsos de radio al convertir su energía rotacional en radiación. Sin embargo, con el tiempo pierden energía y se ralentizan, y la teoría establecida dice que una estrella de neutrones debería dejar de emitir pulsos de radio en un momento determinado, es decir, aproximadamente una revolución por minuto. Y sin embargo, el peculiar púlsar que ilumina el cosmos a un ritmo muy pausado de una rotación en 6 horas y media está ahí. La mayoría de los púlsares que giran a una velocidad significativamente mayor son como linternas que solo brillan desde un lado. Es decir, el eje alrededor del cual giran está estrechamente alineado con el eje de su campo magnético, por lo que solo podemos observar las ráfagas de un polo magnético. Pero en alrededor del 3% de todos los púlsares, y esto es lo emocionante, los ejes de rotación y magnético están casi en ángulo recto entre sí, lo que significa que podemos ver las ráfagas en ambos polos. Estos raros doble destellos, que los expertos llaman interpulsos, nos proporcionan una visión única de la geometría y el campo magnético del cuerpo celeste. Sin embargo, si los ejes magnético y de rotación de un púlsar que se desacelera se alinean más o menos, es una cuestión de investigación abierta. Pero el interpulso del objeto recién descubierto podría ayudarnos a descifrar este misterio. De hecho, el púlsar emite otro pulso más débil unas 3,2 horas después de su pulso principal, pero con propiedades diferentes. Según los expertos, esto sugiere claramente que se trata de la emisión de radio del polo magnético opuesto. Este hecho también convierte al cuerpo celeste en el primer púlsar caracol conocido que emite tales pulsos intermedios, aunque solo esto sirve para profundizar en las preguntas sobre su origen. ¿Cómo se puede explicar lo imposible? ¿Pero qué tienen que decir los expertos sobre esta anomalía cósmica? ¿Existe algún enfoque que pueda explicar lo supuestamente imposible de una manera comprensible? Bueno, sí que lo hay, pero es complicado. Pero lo primero es lo primero. La primera teoría se basa en la suposición de que el objeto representa un magnetar. Por lo tanto, podríamos estar ante una forma especial de púlsar que se caracteriza por un campo magnético extremadamente intenso. Concretamente, el campo magnético de un magnetar es unas 1000 veces más fuerte que el de una estrella de neutrones normal, y además generan sus pulsos de radio mediante un mecanismo diferente que tal vez les permita seguir radiando incluso a velocidades de rotación más bajas. Pero incluso las magnetares tienen sus límites y sus periodos suelen medirse en segundos, no en varias horas. Pero incluso en el campo de la astronomía, las excepciones a veces confirman la regla. Y en este caso, la excepción tiene el nombre científico 1E161348-5055 y describe un magnetar que tiene un periodo de rotación de 6,67 horas y que en realidad emite radiación, pero es radiación de rayos X, no pulsos de radio. A la luz de esto, algunos investigadores creen que es más probable que el remanente estelar inexplicado no represente en realidad un magnetar, y además, ni siquiera una estrella de neutrones. En cambio, según la hipótesis alternativa, podría ser una enana blanca y por lo tanto una estrella vieja pequeña y muy compacta. Más específicamente, las enanas blancas son los núcleos calientes de las gigantes rojas que quedan cuando se desprenden de sus capas externas. Y de hecho, las enanas blancas giran mucho más lentamente que las estrellas de neutrones. Sin embargo, no se ha observado que ningún representante único y aislado de estos cuerpos celestes emita pulsos de radio. Esto se ve agravado por el hecho de que los estudios en otros rangos de longitud de onda no han proporcionado hasta ahora ninguna evidencia de la existencia de una enana blanca en la ubicación celeste en cuestión. Y así resulta que, tal como están las cosas, solo se puede decir una cosa con absoluta certeza sobre el origen del objeto extrañamente lento. Es un misterio en toda regla que ha dejado a los expertos rascándose la cabeza. Porque sea cual sea el cuerpo celeste que resulte ser, reescribirá al menos parte de nuestro libro de reglas astronómicas. La peculiar combinación de rotación lenta, pulsos de radio y pulsos intermedios está obligando a los investigadores a replantearse las características de las estrellas de neutrones, y nos recuerda una vez más que el universo aún nos depara muchas sorpresas emocionantes. Esto se aplica no solo a las creaciones más pausadas del cosmos, sino también al extremo opuesto del espectro de la velocidad. De hecho, no hace mucho tiempo los astrónomos también descubrieron una estrella de neutrones increíblemente rápida que gira más de 40,000 veces alrededor de su propio eje en un solo minuto. El Speedy González de los remanentes estelares. Más vale prevenir que curar.
Las estrellas de neutrones, debido a su enorme gravedad, a veces forman sistemas dobles, en los que a menudo extraen enormes cantidades de material de sus compañeras estelares. Dado que esto a menudo da lugar a ráfagas periódicas de rayos X de alta energía, los expertos también se refieren a estos pares de estrellas de neutrones como binarias de rayos X. Y ahora una de estas binarias de rayos X ha subrayado sus ambiciones de batir récords de dos maneras. Situado a unos 26.000 años luz de nosotros y bautizado como 4U 1820-30, el dúo está compuesto por una estrella de neutrones que mide solo entre 12 y 16 kilómetros, pero que pesa 1,4 masas solares, y una enana blanca que tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra, pero es significativamente menos masiva. Para averiguar más sobre esta pareja sorprendentemente pequeña, el equipo de Gauraba Jaiswal de la Universidad Técnica de Dinamarca pasó 5 años estudiándola con el telescopio de rayos X-NICER a bordo de la ISS, y en el proceso descubrieron algunas sorpresas enormes. En principio, las llamadas oscilaciones, es decir, las ligeras y rápidas fluctuaciones en la intensidad de los rayos X que se producen durante las ráfagas de radiación, pueden proporcionarnos informes fundamentales sobre la velocidad de rotación de una estrella de neutrones. Y en el caso de la estrella binaria en cuestión, las oscilaciones mostraron que la estrella de neutrones gira la asombrosa cantidad de 716 veces sobre su propio eje, y eso es por segundo. En otras palabras, el objeto realiza la friolera de 42.960 revoluciones en un minuto, lo que podría convertirlo en la estrella de neutrones más rápida jamás conocida. Hasta ahora, este título sigue siendo para el pulsar PSR J1748-446, que también realiza 716 rotaciones por segundo. Sin embargo, se necesitan más observaciones de seguimiento antes de que el récord de velocidad se comparta oficialmente, pero el segundo componente del sistema binario también parece estar estableciendo nuevos estándares astronómicos. En concreto, la enana blanca tarda solo 11,4 minutos en completar una revolución alrededor de la estrella de neutrones. Sin embargo, las órbitas rápidas tienen un precio. Dado que los restos estelares están muy cerca, la estrella de neutrones puede extraer una cantidad particularmente grande de helio de su compañera. Este helio se acumula en la superficie de la estrella de neutrones antes de que su densidad supere un cierto umbral, lo que finalmente desencadena una explosión termonuclear. En el transcurso de estas erupciones, la estrella de neutrones brilla hasta 100.000 veces más que el Sol y su superficie se infla unos 50 kilómetros. La Voyager 1 es una maravilla de la tecnología y un logro de la ingeniería humana. La sonda, que fue lanzada en 1977, desde entonces ha estudiado numerosos planetas, lunas y muchos otros fenómenos y características. Ha recorrido unos 22.000 millones de kilómetros y todavía se comunica con la Tierra. En noviembre de 2023, las cosas se pusieron complicadas. La Voyager 1 de repente no envió más que datos basura y estalló el pánico en la NASA. Nos abandonó prematuramente la sonda que había viajado más distancia de todos los tiempos. Durante mucho tiempo realmente parecía como si esta vez la Voyager 1 se hubiera perdido para siempre. Los investigadores esperaban en secreto poder operar la sonda hasta 2040. De hecho, su suministro de energía podría durar ese tiempo, pero nadie sabe cuánto tiempo podrá mantenerse la conexión por radio a distancias tan enormes. La Voyager 1 tiene un valor inestimable para la ciencia, porque la sonda está ubicada donde ningún objeto creado por el hombre ha estado nunca antes, en el espacio interestelar. Este medio hasta ahora desconocido entre las estrellas forma la mayor extensión del universo. El espacio entre los sistemas estelares individuales es increíblemente grande. Y en este misterioso espacio, los investigadores sospechan que hay muchas respuestas a preguntas previamente no resueltas sobre la verdadera naturaleza del universo. ¿Qué significan todos los datos crípticos de 1 y 0? Durante 5 meses, la Voyager 1 solo envió datos crípticos. Los bucles interminables de 1 y 0 llegaron al centro de control de la NASA. Era evidente que la sonda todavía estaba viva. El flujo de datos no se había interrumpido, pero los mensajes transmitidos de pronto resultaron incomprensibles y por lo tanto inútiles para los científicos. Incluso las mejores máquinas decodificadoras y los expertos humanos tuvieron dificultades inicialmente para decodificar los mensajes. Entonces un empleado de Deep Space Network, que apoya la comunicación de las dos sondas Voyager, encontró la solución. La Voyager 1 había enviado una huella completa de su sistema de memoria, solo que
estaba cifrado de una forma muy especial. Pasaron muchos meses y las esperanzas de la NASA de poder volver a poner la sonda en funcionamiento correctamente se desvanecieron. Esta hazaña ya se había logrado una vez en 2021, cuando un problema de la telemetría también resultó en datos inutilizables. A principios de la primavera de 2024, el responsable de prensa de la NASA ya había anunciado que se estaban preparando para perder la Voyager 1. Pero entonces, la sonda comenzó a transmitir de nuevo. Desde principios de abril de 2024, volvemos a tener datos utilizables y la aventura de la Voyager puede continuar. ¿Qué fue eso? ¿Datos misteriosos del universo? ¿Te imaginas cómo es escuchar las profundidades del universo todos los días? Cada día puede haber una gran sorpresa. Los empleados de la NASA que siguen el vuelo de la Voyager 1 reciben datos de medición de la sonda a las 24 horas del día. La mayoría de los instrumentos y especialmente las cámaras han estado apagados durante mucho tiempo. Actualmente la Voyager solo mide la densidad del plasma y la intensidad del campo magnético. Esto es perfectamente adecuado en el medio interestelar. Aquí está tan oscuro que las imágenes no tendrían sentido, y lo único que cuenta ahora para los científicos son las corrientes de partículas y la radiación. Imagina los datos como ruido permanente, con fluctuaciones que aparecen aquí y allá, señales de partículas o plasma. Debe ser muy peculiar cuando de repente aparece una señal de este monótono silencio del universo, asombrando a todos. Fue como un grito misterioso cuando la Voyager 1 de repente informó de una corriente notablemente densa de partículas o plasma. La inusual intensidad de las señales indicaba un fenómeno completamente nuevo. A los investigadores les pareció que la señal era como si una fuente animada y burbujeante de algo desconocido hubiera aparecido repentinamente en un desierto. Al principio, la NASA estaba perdida. ¿Qué podría ser? Los investigadores se llevaron una gran sorpresa nada más entrar en el espacio interestelar. La Voyager midió una densidad de partículas mucho mayor de lo esperado. En el espacio interestelar, la densidad de partículas cae drásticamente en comparación con el interior de nuestro sistema. Con sus permanentes flujos de plasma, nuestro Sol forma una capa protectora alrededor de sí mismo y de todos sus planetas. Los científicos llaman a esta capa heliosfera. Mientras que dentro de la heliosfera hay unas 100 partículas por superficie, probablemente solo hay una partícula en el espacio interestelar. Aunque la densidad de partículas disminuyó como se esperaba en el universo libre, había muchas más partículas presentes de las que habían mostrado los cálculos. Inicialmente, esto significa que el medio interestelar es más denso de lo que pensábamos. Desde un punto de vista físico, unas pocas partículas pueden tener un impacto enorme. Tenemos que esperar y ver qué nos deparará este medio hasta ahora desconocido. Precisamente por eso las ondas Voyager son de gran valor para nuestra ciencia. La extraña corriente de partículas medida por la Voyager 1 en 2023 pareció alterar este panorama una vez más. Una corriente de esta intensidad podría ser algún tipo de llamarada interestelar. Pero si es así, ¿cuál fue la fuente? La Voyager 1 está muy lejos en el espacio y sin embargo, en términos cósmicos, la sonda acaba de salir de nuestro sistema solar. Si pusiéramos la Voyager 1 en la Tierra, en Berlín, la estrella más cercana estaría a escala en Beijing. Y entre estas dos ciudades simplemente habría una vasta extensión de nada. Es poco probable que una llamarada estelar viaje tan lejos en el espacio. ¿Qué otras fuentes son posibles para esta extraña señal del universo? Abundan las teorías. Algunas sugieren que podrían ser rastros de una fuerza previamente desconocida, y algunos científicos incluso especulan que podría ser la respuesta de una inteligencia extraterrestre a las señales de la Voyager 1. ¿Qué pasó con la Voyager 2? La Voyager 1 no se lanzó sola. Eso es de conocimiento común, pero lo que es menos conocido es el hecho de que la Voyager 2 siguió una trayectoria completamente diferente a la de su gemela. La Voyager 2 fue la primera de las dos sondas en lanzarse en 1977, pero fue la segunda en llegar a los planetas exteriores. Esto se debió a que la Voyager 2 maniobró de manera muy diferente a la Voyager 1. En los 70s, los científicos utilizaron las dos sondas para probar diferentes técnicas de aceleración, maniobras de sobrevuelo y navegación. Aunque ambas sondas son técnicamente iguales, las rutas por las que fueron enviadas diferían significativamente. La Voyager 1 tomó un rumbo más directo y peligroso a través del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, mientras que la 2 fue acelerada mediante muchas maniobras de sobrevuelo en varios planetas. Ambas llegaron a sus destinos y nos enviaron imágenes inolvidables de los planetas y lunas exteriores.
Tenemos que agradecer a las dos sondas las primeras imágenes reales en movimiento de Júpiter. Por primera vez, los investigadores se entusiasman al conocer la superficie en movimiento del gigante gaseoso. La Voyager 1 también nos dio las primeras imágenes de la Gran Mancha Roja, y desde su misión sabemos que esta llamativa característica de Júpiter es también una tormenta en constante movimiento. Y esta fotografió las lunas de Júpiter, Io, Calisto y Ganímedes. La sonda observó un volcán activo en Io, lo que demuestra que existe actividad geológica en otros cuerpos celestes. La Voyager 2 nos proporcionó imágenes más detalladas. Por primera vez fotografió a Júpiter en color verdadero, y la humanidad quedó asombrada por el hermoso veteado parduzco del planeta. Una vez más, esta sonda nos proporcionó imágenes impresionantes de las fascinantes lunas del sistema solar exterior. Después de explorar Saturno, las Voyager 1 y 2 volvieron a separarse. Mientras que la Voyager 2 fue la primera sonda en alcanzar los planetas Urano y Neptuno, la Voyager 1 ya estaba en camino hacia las regiones exteriores del sistema solar. La Voyager 2 la siguió después de completar su misión principal, y ambas sondas cruzaron con éxito la heliosfera muchos años después. En realidad, nadie esperaba esto en 1977. El hecho de que estas dos sondas de la exploración espacial siguieran volando y enviando datos décadas después de su lanzamiento fue nada menos que un milagro. Hoy en día, la Voyager 2 también se encuentra bastante lejos en el medio interestelar. Desgraciadamente, en julio de 2023 también se produjeron graves problemas con la Voyager 2. La NASA volvió a temblar y buscó ansiosamente una solución. Una vez más, los ingenieros lograron lo increíble. Devolvieron la sonda a su órbita regular a una distancia de más de 18,000 millones de kilómetros. Desde agosto de 2023, la Voyager 2 ha estado enviando datos a la Tierra como de costumbre. Hoy en día, una señal necesita más de 22 horas para cubrir la distancia en un solo sentido. La transmisión de radio a esta enorme distancia es otro milagro de esta misión. Los datos son transmitidos por las antenas de las dos sondas. Estas antenas siempre apuntan hacia la Tierra. 3 grandes receptores ubicados en California, España y Australia captan las señales y las envían al centro de control de la NASA en Pasadena. La Deep Space Network es un sistema de comunicaciones global que supervisa muchas misiones de investigación interplanetarias y comunicaciones espaciales. ¿Un viaje que dura para siempre? La NASA vuelve a ser optimista. Los técnicos han vivido tantas aventuras con las sondas Voyager que esperan poder utilizarlas durante algunos años más. Las ondas Voyager utilizan generadores termoeléctricos de radioisótopos para generar energía. Estos generadores se basan en el calor generado por la desintegración del plutonio 238. Como el plutonio se desintegra extremadamente lento, su suministro de energía ha estado seguro durante décadas. Sin embargo, esta ingeniosa tecnología está llegando poco a poco a su fin. Los científicos esperan que la electricidad dure al menos hasta mediados de la década de 2030. Incluso si algún día se interrumpe el contacto, la misión continuará. Las Voyager son prácticamente indestructibles y seguirán volando por el espacio dentro de miles de años. En el caso de que algún día las dos sean encontradas por una especie alienígena, cada una tiene un disco de oro a bordo, que puede ser reproducido por cualquier sociedad medianamente tecnificada con instrucciones simples. Si este fuera realmente el caso, algún día en un futuro lejano, los extraterrestres en algún lugar del universo escucharían los sonidos y la música de nuestra Tierra. Escucharían el canto de los pájaros y el murmullo de un arroyo. Escucharían la risa de los niños. O incluso encantados con las composiciones de Beethoven o Mozart. Esta galaxia ya nos ha demostrado de forma impresionante que no es lo que pensamos. En los 20, grandes nombres como Harlow Shapley, Heber Curtis y Edwin Hubble realizaron investigaciones utilizando las últimas tecnologías de la época. Gracias a los avances de la ingeniería eléctrica, el rendimiento de los telescopios aumentó significativamente a principios de los 20 y por primera vez los astrónomos pudieron mirar más allá de los límites de nuestra galaxia. En aquella época, Heber Curtis todavía era uno de los investigadores que creía que la Vía Láctea era el universo entero. Su colega Harlow Shapley, sin embargo, ya sospechaba que había otras galaxias y que el universo era mucho más grande. Shapley y Hubble habían visto extrañas nubes nebulosas detrás del borde de la Vía Láctea. Una de ellas recibió el nombre de nebulosa de Andrómeda, porque se esconde detrás de la constelación de Andrómeda.
En aquel momento, la comunidad científica en general consideraba a Andrómeda como una simple nebulosa que se encontraba prácticamente fuera del universo real. En 1924, Hubble logró un avance revolucionario y pudo demostrar que Andrómeda y varias otras nebulosas descubiertas eran en realidad galaxias. Eso es una locura, ¿no? Fue hace apenas 100 años. Desde hace 100 años conocemos otras galaxias y la verdadera naturaleza de Andrómeda. En aquel entonces, la gente tuvo la primera impresión de que el universo era incluso más grande de lo que habían imaginado. Hemos experimentado tales trastornos una y otra vez en nuestra historia. La gente solía pensar que la Tierra era todo lo que existía y que el Sol era un agujero en el cielo a través del cual la luz de un dios brillaba sobre la Tierra. Luego la gente pensaba que la Tierra era un disco y que caerías en la nada o en el infierno si ibas más allá del borde. Galileo Galilei fue puesto bajo arresto domiciliario en el siglo XVII por su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol, y unos siglos más tarde, la Iglesia finalmente reconoció que la Tierra era redonda. ¿Te imaginas lo que habría dicho Galileo sobre tales imágenes o cómo habría reaccionado la Iglesia de la Edad Media ante la idea de galaxias en un universo casi infinitamente grande? Una galaxia 2 veces más grande que nuestra Vía Láctea y con billones de estrellas. Hace unos 100 años, Andrómeda resultó ser no solo una galaxia, sino también un conjunto de estrellas mucho más grandes y poderosas que la nuestra. Inicialmente, los astrónomos pensaron que la galaxia era un disco o un anillo. Aunque los telescopios habían logrado avances significativos en los 20s, las posibilidades de observación todavía no eran en modo alguno comparables a la tecnología que tenemos hoy. Solo con imágenes significativamente mejores se hizo evidente que Andrómeda es en realidad una galaxia con brazos espirales, como nuestra Vía Láctea, solo que Andrómeda es significativamente más grande. Con un diámetro de unos 220.000 años luz, Andrómeda es aproximadamente el doble de grande que nuestra Vía Láctea, que tiene un diámetro de entre 100.000 y 120.000 años luz. Aunque solo tiene un poco más del doble de tamaño, contiene muchas más estrellas. Se estima que la galaxia de Andrómeda alberga alrededor de 1 billón de estrellas, mientras que nosotros solo tenemos entre 100 y 400.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Gracias a la mayor densidad de estrellas, Andrómeda es un verdadero faro en el cielo nocturno. Con cifras y detalles tan grandes, los astrónomos solo podían soñar hace 100 años. Pero se puede imaginar lo apasionante que debió ser entonces el descubrimiento de otras galaxias. Hoy sabemos con certeza que existen unas 50.000 millones de galaxias. Las estimaciones suponen que en el universo observable hay entre 100 y 200.000 millones de galaxias. Algunos cálculos llegan incluso a la cifra astronómica de 2 billones de galaxias. La mayoría de estas galaxias se encuentran en un supercúmulo, que recibió el nombre de supercúmulo Shapley, en honor a uno de los primeros investigadores de galaxias. James Webb muestra a Andrómeda como un anillo de fuego. Parece que cada época ha visto una revolución en la ciencia y la tecnología. El telescopio que lleva el nombre de Edwin Hubble cambió drásticamente nuestra visión del universo a mediados de los 90s, y hoy con James Webb tenemos el mejor telescopio espacial de todos los tiempos. Con imágenes infrarrojas nítidas, este telescopio escanea cada señal de luz en el universo, por pequeña que sea. A diferencia del Hubble, Webb detecta rastros de luz en el rango infrarrojo. Con sus instrumentos, este telescopio recoge cada rastro de luz, por pequeño que sea, y reúne estos impulsos mínimos en imágenes increíbles después de horas de exposición. Hubble ya nos proporcionó una potente imagen de la galaxia de Andrómeda. Imagina que esta imagen se compiló a partir de miles de imágenes individuales. Ahora Webb está echando otro vistazo a la galaxia de Andrómeda utilizando una tecnología infrarroja única, y una vez más nos espera una sorpresa. Cada nuevo telescopio y cada avance tecnológico nos introduce a nuevas zonas del universo. La telescopía infrarroja nos brinda conocimientos que eran inalcanzables con tecnologías anteriores. Una de las principales mejoras de las observaciones infrarrojas es la capacidad de revelar estructuras de polvo dentro de las galaxias. En la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, la luz infrarroja permite por primera vez ver claramente los anillos de polvo que permanecían ocultos en otras longitudes de onda. Estos anillos de polvo cuentan la historia de la formación de estrellas dentro de la galaxia y son evidencia de los procesos dinámicos.
Las observaciones infrarrojas suelen ser particularmente útiles para detectar objetos fríos que no emiten suficiente calor para producir ondas en el espectro de luz visible. Esto hace que las estrellas jóvenes y sus regiones de formación sean particularmente visibles para Webb, y el telescopio ve todas las nubes de polvo frías que eventualmente pueden convertirse en estrellas. Como Webb no solo detecta el polvo, sino que también lo penetra sin problemas, ahora podemos ver a través de las densas nubes de gas y polvo, revelando las estructuras internas con centros galácticos activos y agujeros negros supermasivos. Espeluznante. Canibalismo galáctico. Aunque la mayoría de ustedes probablemente hayan oído hablar de fusiones de galaxias, cuando dos galaxias se convierten en una, el hecho del canibalismo galáctico es probablemente una sorpresa. Las galaxias se comen unas a otras. Suena como un título de una mala película de ciencia ficción, y sin embargo, este fenómeno es una realidad astronómica. Por canibalismo, los investigadores de galaxias se refieren a procesos en los que una galaxia más grande devora literalmente la materia de una más pequeña. A diferencia de las fusiones, la galaxia más grande extrae toda la materia de la más pequeña y la destruye. La estructura básica del mayor de los dos permanece casi sin cambios. Esto se debe a procesos gravitacionales. Si las galaxias se acercan lo suficiente entre sí debido a su atracción mutua y la diferencia de tamaño es significativa, esto puede conducir a la desintegración de la galaxia más pequeña. Este fenómeno se ha observado particularmente dentro de cúmulos de galaxias, donde muchas galaxias se encuentran juntas en un espacio confinado. La interacción gravitacional conduce a una reacción dinámica en la que las estrellas, el gas y el polvo son separados de la galaxia más pequeña y se incorporan a la más grande. Las fuerzas dinámicas de marea pueden desencadenar enormes fases de formación de estrellas y alterar los núcleos de las galaxias involucradas. ¿Te sorprende saber que la magnífica Andrómeda es uno de esos caníbales galácticos? Se ha demostrado que nuestra galaxia vecina ha devorado varias de sus galaxias satélites. Ciertas estructuras de la población estelar de Andrómeda sirven como evidencia de estos actos violentos, y las huellas también son visibles. Por ejemplo, en las galaxias M32 y M110, que todavía hoy son parcialmente visibles. Por cierto, nuestra Vía Láctea no es una parte inocente en este drama cósmico. Ya ha asimilado varias galaxias más pequeñas a lo largo de su historia, y actualmente está devorando a la galaxia enana de Sagitario. El canibalismo galáctico probablemente desempeña un papel tan importante en el desarrollo de las galaxias y en la configuración de la estructura a gran escala del universo, como los matrimonios armoniosos entre galaxias o incluso los encuentros en los que las galaxias solo se tocan y modifican parcialmente entre sí. Debido a los fascinantes movimientos e interacciones constantes, las redes cósmicas cambian constantemente y a su vez, estas contribuyen a su manera a la dinámica de las galaxias. En definitiva, se trata de una danza circular cósmica que solo podemos explorar y comprender en fracciones. El choque más poderoso de todos los tiempos, Milkdrómeda. Es cierto, en este mismo momento la galaxia de Andrómeda se precipita hacia nosotros a una velocidad de 110 km por segundo, y nosotros también nos dirigimos hacia la galaxia de Andrómeda. El matrimonio cósmico de las dos es inevitable, y casi parece como si las dos se sintieran atraídas mágicamente la una por la otra. Dentro de unos 4.500 millones de años, se producirá el clímax del espectáculo cósmico de superlativos. La Vía Láctea y Andrómeda comenzarán entonces su fusión final. El resultado será Milkdrómeda, y el nacimiento de esta nueva galaxia marcará el fin de dos entidades galácticas separadas. Este encuentro no es abrupto, sino un proceso que irá ganando intensidad gradualmente a lo largo de millones de años. A medida que las dos se acercan cada vez más, sus respectivos campos gravitacionales comenzarán a interactuar entre sí, lo que provocará cambios dramáticos en la estructura de ambas galaxias a cierta distancia. Primero, las estrellas exteriores chocarán. Sus órbitas se verán perturbadas por las fuerzas gravitacionales de cada una, lo que puede conducir a una hermosa, aunque caótica, disposición de las estrellas. Las estrellas y cúmulos de estrellas que alguna vez estuvieron estables en sus discos galácticos serán lanzadas a nuevas órbitas. Algunas probablemente incluso serán catapultadas fuera de las galaxias y luego viajarán a través de la inmensidad del espacio intergaláctico sin conexión con ninguna galaxia. Al mismo tiempo, el gas y el polvo entre las galaxias se comprime, lo que da lugar a una nueva ola de formación de estrellas.
Un espectáculo de fuegos artificiales de estrellas jóvenes y brillantes acompañará esta boda galáctica. A diferencia del canibalismo, ambas se estarán entremezclando cada vez más. Algunas regiones se están fusionando armoniosamente, mientras que otras están experimentando cambios importantes bajo presión. En el corazón de las dos galaxias, el drama se vuelve aún más intenso. Los colosales agujeros negros centrales se acercan entre sí, orbitando entre sí en una danza cada vez más cercana hasta que finalmente se fusionan. Esta fusión va acompañada de la liberación de enormes cantidades de energía, y enormes chorros pueden lanzarse al universo circundante casi a la velocidad de la luz. Durante los cientos de millones de años que durará esta fusión, la Voyager 1 está tan lejos en el espacio que está a casi 6.000 veces la distancia promedio entre la Tierra y la Luna. Han pasado más de 45 años desde que la sonda espacial emprendió su icónica misión en 1977. Y la sonda y su gemela idéntica, la Voyager 2, han explorado áreas donde ningún objeto creado por el hombre habían llegado antes. La Voyager 1 fue la primera sonda humana que llegó a Júpiter en marzo de 1979. Allí tomó las primeras imágenes detalladas de los turbulentos patrones atmosféricos de Júpiter, incluida la Gran Mancha Roja, y proporcionó información fascinante sobre la diversidad y actividad de sus lunas. Desde entonces sabemos de erupciones volcánicas en Io, y tuvimos la primera evidencia de océanos subterráneos en Europa. Después de la exitosa exploración de Júpiter, la Voyager 1 voló a Saturno. La sonda cartografió los impresionantes sistemas de anillos de Saturno y descubrió las finas estructuras dentro de estos. También tomó la primera imagen de cerca de Titán, la luna más grande de Saturno, y reveló datos importantes sobre su densa atmósfera, lo que provocó especulaciones científicas sobre ciclos de fluidos similares a los de la Tierra en la Luna. Después de estos descubrimientos innovadores, la Voyager 1 continuó su viaje más allá de los planetas exteriores, en un camino que eventualmente la sacaría de la esfera de influencia del Sol y la llevaría al espacio interestelar. Eso fue en 1980. Luego, la sonda voló a través del cinturón de Kuiper durante 10 años antes de alcanzar finalmente el umbral del espacio abierto después de otros 12 años. El 25 de agosto de 2012, la Voyager 1 fue claramente visible en el espacio interestelar por primera vez, y había algunas sorpresas esperando para los investigadores. Señales tan extrañas que no deberían existir. ¿Qué estaba pasando realmente cuando la Voyager 1 midió una repentina corriente de partículas en el espacio interestelar? Los flujos de partículas en el espacio abierto no deberían estar tan cerca de nuestro sistema solar. Los científicos sospechaban que la corriente podría haberse originado a partir de un evento distante, como una eyección de plasma de una estrella. Sin embargo, sería muy inusual que tales corrientes viajaran tan lejos en el espacio interestelar y fueran transportadas tan lejos por él. Debes darte cuenta que la estrella más cercana al lugar donde se midió la misteriosa corriente está a más de 4 años luz, o 37.842.921.890.323 kilómetros de distancia. Una corriente de eyección de plasma a esta distancia debería haberse dispersado hace mucho tiempo en el vacío del universo. Por lo tanto, muchos científicos dudan de la teoría y admiten que podríamos estar ante una fuerza misteriosa y desconocida. Algunos científicos audaces incluso han especulado que la corriente de partículas podría indicar actividad de formas de vida extraterrestres. Sorprendentemente, la Voyager 1 demostró que la distribución general de partículas en el espacio es mucho más densa de lo que se pensaba antes. Puede que esto no suene muy emocionante al principio, pero en astrofísica, unas pocas partículas pueden cambiar toda nuestra imagen del universo. Una de las características más llamativas del espacio interestelar es el importante aumento de los rayos cósmicos. Como era de esperar, la Voyager 1 registró un aumento significativo en la intensidad de los rayos cósmicos. Esta observación proporcionó información importante sobre la composición y la dinámica del espacio más allá de nuestra heliosfera, por primera vez en la historia de la humanidad. Los datos de la Voyager 1 también indican que el campo magnético interestelar es más fuerte y tiene una orientación ligeramente diferente a la esperada. Estos hallazgos no solo están obligando a los científicos a repensar sus modelos del medio interestelar y la interacción entre el viento solar y este, quizás tengamos que repensar todas las matemáticas de nuestra galaxia. Los campos magnéticos en el medio interestelar desempeñan un papel crucial en la dinámica del ensamblaje de galaxias y la formación de estrellas. Algunas teorías incluso sugieren que los campos magnéticos también podrían ser restos de un campo magnético primordial que surgió poco después del Big Bang. Por lo tanto, estos campos originales aún podrían ser estructuras primordiales efectivas que llevan dentro de sí los procesos de desarrollo de todo el universo.
y entonces serían mensajeros de la historia cósmica. ¿Por qué la Voyager 1 tiene una vida tan larga? Fue un día memorable en la historia de la humanidad, cuando un cohete Titan 3E Centaur lanzó la Voyager 1 al espacio el 5 de septiembre de 1977. Nadie pensó que duraría más de 45 años. En aquel momento, los científicos querían aprovechar una conjunción única de los planetas exteriores, que solo pasa cada 176 años, para enviar las sondas Voyager a planetas todavía en gran parte desconocidos. El primer objetivo fue el gigante gaseoso Júpiter. La Voyager 1 llegó ahí un poco antes, aunque fue lanzada más tarde que su hermana. Esto se debió a que la Voyager 1 había tomado un rumbo más directo, pero también más peligroso, a través del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, mientras que la Voyager 2 fue acelerada a lo largo de órbitas ligeramente diferentes. Ambas Voyager también hicieron escala en Saturno, tras lo cual se separaron. Mientras que la Voyager 1 marcó un rumbo directo hacia el fin del sistema solar, la Voyager 2 proporcionó las primeras imágenes de los planetas Urano y Neptuno. Los éxitos científicos y técnicos de las sondas en los años 80 ya eran abrumadores. El hecho de que la Voyager 1 siga funcionando y transmitiendo datos científicos más de 45 años después de su lanzamiento es nada menos que un milagro. La misión Voyager fue una aventura sin final. En aquel momento, la NASA ya estaba planeando otro vuelo al cinturón de Kuiper y posiblemente incluso más lejos. Pero si las sondas llegarían o no, estaba escrito en las estrellas. El hecho de que ambas sondas alcanzaran el espacio abierto es un logro icónico y podrían continuar entregando datos importantes durante bastante tiempo, si no hubiera sucedido algo que asustó a la NASA. ¿Está la Voyager 1 a punto de terminar? Era la pesadilla que nadie quería vivir. En medio de una de las fases más emocionantes de la misión, la Voyager 1 informó de un desastre. En mayo de 2021, parecía como si la Voyager 1 hubiera perdido por completo su orientación en el espacio. Pero entonces los ingenieros notaron que, aunque la señal de la sonda se estaba volviendo loca, era sorprendentemente consistente. Si la Voyager 1 estuviera dando vueltas en el espacio, la señal llegaría con interrupciones, porque la antena de la sonda siempre debe apuntar estrictamente hacia la Tierra para poder transmitir la señal a larga distancia. Si llega la señal, la antena también debe estar correctamente alineada. Y en consecuencia, la posición de la sonda en el espacio debe seguir siendo estable. Entonces, ¿de dónde proceden estos locos datos de telemetría? Durante semanas hubo confusión. Llegaban señales, pero no tenían sentido. El ambiente en la NASA era de crisis. Decenas de ingenieros se pusieron manos a la obra, estudiaron antiguos planos de construcción de los años 70, sacaron a personal técnico retirado hace mucho tiempo y finalmente se encontró una solución. Los datos de telemetría son esenciales para monitorear y controlar las naves espaciales, ya que proporcionan información sobre el estado y la salud de los diversos sistemas e instrumentos a bordo. Un análisis mostró que los datos de telemetría defectuosos provenían del sistema de control y articulación de actitud, que es responsable de apuntar la nave espacial en el espacio. Como la antena estaba correctamente alineada, el programa del sistema de control debe haberse confundido de algún modo. Se acordó que el AACS pudo haber comenzado a enviar datos de telemetría a través de una ruta o canal que no estaba destinado a él, lo que luego condujo a datos ilógicos. El desafío era solucionar el problema a miles de millones de kilómetros de distancia. Una instrucción incorrecta podría haber empeorado el problema y haber inutilizado la sonda para siempre. El equipo trabajó febrilmente para encontrar una solución y decidió redirigir los controles internos a un sistema alternativo para ver si funcionaría nuevamente desde allí. Como puedes imaginar, la tensión era alta. La orden se envió desde el centro de control en California. Tuvieron que esperar 20 tensas horas para recibir la respuesta de la Voyager. El plan había sido un completo éxito y la Voyager estaba enviando nuevamente datos utilizables. Luego vino otra sorpresa en el otoño de 2023. Una vez más llegaron datos confusos al centro de control de California. Por supuesto, el incidente recordó inmediatamente los problemas de 2021. Pero algo era diferente. La interrupción de la comunicación se produjo por primera vez el 14 de noviembre de 2023. En lugar del contacto de radio normal, la sonda transmitió una secuencia repetitiva y sin sentido de ceros y unos. La NASA sospecha un mal funcionamiento en el sistema de datos de vuelo, FDS, que es responsable de recopilar y transmitir datos de los instrumentos científicos e información del estado de la sonda. A los expertos se les ha encomendado la tarea de descifrar los datos crípticos. Se esperaba que los datos pudieran usarse para sacar conclusiones sobre el error y lo lograron.
Un ingeniero de la red espacial D, a través de la cual se transmiten las señales de la Voyager 1, descubrió que la mezcla de unos y ceros era una réplica exacta de la memoria FDS de la sonda. Así que la Voyager todavía estaba viva, solo que los datos volvían a funcionar mal. A pesar del problema, la sonda pudo recibir y ejecutar comandos desde la Tierra, lo que indica además que no toda la capacidad de comunicaciones se vio afectada. En el momento de la publicación del video, los problemas aún persisten. Debido a las largas distancias y las limitaciones del software, diagnosticar y reparar el problema vuelve a ser complicado. Hasta el momento, existe incertidumbre sobre cómo se podría solucionar la falla esta vez. En las últimas declaraciones de la NASA, la jefa del proyecto Voyager, Susan Dodd, no se mostró muy esperanzada. La NASA espera que la misión termine prematuramente. En julio de 2023, se desató el pánico en el centro de comunicaciones de la NASA. Voyager 2 se había quedado en silencio. Los responsables estaban sorprendidos. Voyager 2 simplemente había perdido el contacto por radio después de un comando erróneo que cambió la orientación de su antena. Durante una revisión de rutina, el equipo de control de la NASA envió accidentalmente un comando erróneo a Voyager 2, lo que hizo que la nave espacial girara su antena de comunicaciones lejos de la Tierra. Dada la enorme distancia de más de 18,000 millones de kilómetros, corregir este error fue un desafío monumental. Cada señal de la Tierra tardaba más de 17 horas en llegar a la sonda, y llevaba el mismo tiempo que una respuesta llegara de vuelta a la Tierra. Pasaron días sin recibir una señal, lo que aumentaba la preocupación. Una pérdida permanente de comunicación con Voyager 2 no solo habría significado la pérdida de una misión histórica, sino también la pérdida de una fuente invaluable de datos sobre el espacio interestelar. En un último intento desesperado por restablecer las comunicaciones, el equipo de la NASA envió una serie de comandos con la esperanza de que la sonda recibiera uno de ellos y respondiera en consecuencia. Era una carrera contra el tiempo, ya que la fuente de energía de la sonda y su capacidad para recibir comandos disminuían con cada día que pasaba. Al mismo tiempo, cada día que esta sonda envía datos desde el espacio es valioso para los científicos. La sudoración y la preocupación continuaron hasta agosto de 2023. Algunos científicos ya habían perdido la esperanza, y la NASA tuvo que considerar seriamente anunciar la pérdida de la sonda. Entonces sucedió lo increíble. Voyager 2 respondió de nuevo. La señal era débil pero inconfundible, y era una clara señal de que la sonda había recibido el comando y lo había llevado a cabo correctamente. El alivio y la alegría en el centro de control no tenían límites. El equipo de la NASA había logrado lo aparentemente imposible. Se había restablecido la comunicación con uno de los objetos hechos por el hombre más distantes en el universo. Esto significaba que Voyager 2 también había superado con éxito una crisis. En 2022, después de más de 45 años, la sonda hermana Voyager 1 se encontró en una situación incómoda. Los datos de telemetría ya no eran correctos y durante unos días parecía que la sonda había perdido su orientación en el espacio. Pero aquí también la NASA demostró estar en control. Después de semanas de solución de problemas, los responsables descubrieron una falla en la computadora a bordo. Aquí también los ingenieros realizaron un trabajo brillante. Al igual que con Voyager 2, enviaron una instrucción a más de 20,000 millones de kilómetros. La sonda cambió el sistema de la computadora a bordo y después de horas de esperanza, finalmente llegó una respuesta. No está claro cuánto tiempo estos dos veteranos de la exploración espacial continuarán enviando datos. Sin embargo, los científicos esperan poder mantener contacto con ambos Voyagers hasta alrededor de 2030. Luego desaparecerán para siempre en las profundidades del espacio y se perderá el contacto por radio debido a la falta de energía. Voyager 2 en el umbral mágico de la heliosfera. Los científicos habían imaginado todo en detalle. Durante décadas hubo ideas concretas de cómo sería el final de nuestro sistema solar. Las simulaciones por computadora calculaban todo con precisión. Y luego sucedió la sorpresa. El 5 de noviembre de 2018, Voyager 2 se acercó al límite mágico del sistema solar. Los investigadores se dieron cuenta de que la sonda se acercaba infaliblemente a este umbral debido, entre otras cosas, a un cambio en la radiación ambiental y la densidad de partículas. Nadie había visto nunca este umbral y ninguna sonda había estado allí antes. ¿Qué encontraría Voyager 2 allí, a miles de millones de kilómetros de la Tierra? Naturalmente, los investigadores esperaban que la sonda confirmara sus datos y cálculos, pero luego vino la decepción. Voyager 2 informó datos completamente inesperados. Esto repitió la desagradable verdad para los científicos, ya que Voyager 1, la sonda gemela, ya había cruzado este lejano umbral en 2012 y había transmitido datos similares. Ninguna de las sondas confirmó las suposiciones de los investigadores. La heliosfera no termina suavemente como una playa, sino más como una pared o una fortaleza invisible. Esto fue sorprendente. Desde que Voyager 1 envió estos datos, ha habido confusión.
¿Había cruzado la sonda tal vez el umbral en un punto particular que estaba estructurado de manera diferente? No. Después de que Voyager 2 transmitió impresiones y datos de medición casi idénticos, quedó claro que el umbral de la burbuja solar es bastante sólido y accidentado en todas partes. Este descubrimiento innovador demostró una vez más a nuestra comunidad científica que no podemos saber nada con certeza hasta que nosotros o las ondas hayamos estado allí. Confirmó una vez más que sabemos muy poco sobre el universo con certeza y que las teorías son solo teorías, no verdades. Nuestro universo es inconcebiblemente grande y contiene innumerables fenómenos, objetos, estructuras y peculiaridades de los cuales muy pocos podemos visitar o examinar en el lugar. Tenemos que confiar en cálculos de modelos e hipótesis, y a menudo están equivocados, como los Voyagers demostraron una vez más. El día en que Voyager 2 cruzó el umbral de la heliosfera fue otro momento en que una pieza del rompecabezas en nuestra visión cosmológica del mundo encajó en su lugar. Ahora, saber con certeza cómo termina nuestra esfera solar brinda más claridad, pero también plantea nuevas preguntas. La simple pregunta de cómo se forma el umbral sólido al final de la burbuja solar mantendrá ocupados a los investigadores durante varios años. Los científicos explican esto espontáneamente en la interacción entre el viento solar y el medio interestelar. Presumiblemente, la presión del espacio interestelar hace que las corrientes de partículas se acumulen en el borde de la heliosfera, formando así un umbral casi sólido o una piel exterior densa. Sin embargo, esto significa que el medio interestelar tiene una estructura diferente a la que se pensaba antes, y las ondas también entregaron datos de medición sorprendentes aquí. Hay muchas más partículas en el espacio interestelar de lo que se pensaba antes. Puedes imaginar la heliosfera como una enorme burbuja. Esta burbuja se forma y se mantiene mediante el constante viento solar. El Sol envuelve a sí mismo y a sus planetas en este globo protector de partículas. La principal diferencia entre la heliosfera y el espacio interestelar es su densidad y temperatura. En el borde exterior de esta esfera, los dos medios se encuentran y ocurre una interacción. Este borde exterior es la heliopausa, y se extiende entre 10 y 20 mil millones de años desde el Sol. En total, la heliosfera tiene un diámetro de unos 30.000 millones de kilómetros. Esta estructura en la que vivimos no es estática. Toda la esfera viaja como una unidad cerrada a través de la galaxia y el universo. El sistema solar se encuentra en uno de los brazos espirales exteriores de la Vía Láctea. Probablemente nos estamos moviendo a través de la galaxia aquí en nuestra burbuja a 828.000 kilómetros por hora, y nuestra galaxia se está moviendo a través del universo a unos 2.1 millones de kilómetros por hora. 1977 fue perfecto para comenzar. A principios de los 70s, un investigador se dio cuenta de una constelación especial de planetas y tuvo una idea. Pronto, los planetas exteriores se alinearían tan perfectamente como lo hacen cada 176 años. Durante sus órbitas al Sol, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno podrían estar cuadrantes completamente diferentes del sistema. Pero durante esta constelación, los cuatro deberían estar casi en línea y cerca uno del otro, para que una sonda pudiera llegar fácilmente a los cuatro planetas. La constelación también acercó los planetas tanto a la Tierra que el tiempo de vuelo a Neptuno fue 12 años más corto. La NASA tuvo que aprovechar esta oportunidad. Se construyeron dos sondas simples y casi idénticas con prisa. Voyager 1 y 2 se las arreglaron con un presupuesto mínimo y fueron lanzadas a una velocidad récord. El 20 de agosto de 1977 y el 5 de septiembre del mismo año, Voyager 1 y 2 fueron lanzadas a bordo de cohetes Titan Centaur en su icónico viaje al espacio. En ese momento nadie sabía que más de 45 años después, estas dos ondas seguirían volando por el espacio, rompiendo récord tras récord. Después de pasar por Júpiter y Saturno, Voyager 2 utilizó la atracción gravitacional de los dos planetas para realizar una maniobra gravitacional que lo llevó a Urano y Neptuno. Por primera vez, los humanos vieron el brillante Urano en toda su belleza, y Voyager 2 fotografió el profundo azul de Neptuno en todo su esplendor por primera vez. Además de las imágenes, Voyager 2 proporcionó datos de medición innovadores. La sonda mostró por primera vez los anillos casi invisibles alrededor de Urano. Fotografió las tormentas más violentas del sistema solar en Neptuno y descubrió lunas desconocidas de los dos gigantes de hielo. Estos fueron momentos históricos para la ciencia y la humanidad. ¿Cuándo alcanzará Voyager 2 la estrella más cercana? Voyager 2 viajará en completa oscuridad durante otros 40.000 años aproximadamente, y luego aparecerá nuevamente la luz por primera vez. Quizás sea Ross 248. Los cálculos por computadora han demostrado que el curso de la sonda la llevará directamente allí, pero no está claro si la sonda será capturada por este sistema.
Esta probablemente sea demasiado pequeña y liviana para ingresar a la esfera de otra estrella. Por lo tanto, Voyager 2 permanecerá en el medio interestelar y seguirá volando sin cesar, hasta que, después de miles de años, pase junto a la siguiente estrella. Nadie sabe cuánto tiempo estas ondas continuarán su viaje por el espacio. Pueden desintegrarse en algún momento, o seguir volando millones de años a partir de ahora. Nosotros, los humanos, somos optimistas. En caso de que haya vida en algún lugar del espacio, hemos adjuntado una tarjeta de presentación de nuestra civilización a las dos Voyagers. Si alguna vez los extraterrestres se hacen con las ondas, encontrarán 2 discos de oro y un conjunto simple de instrucciones en su interior. Diseñadores y científicos han creado los discos y el mecanismo de tal manera que cualquier especie tecnológica debería poder reproducir los discos. Ahora no sabemos quién o qué hay ahí afuera en el espacio. Los discos también podrían terminar en un mundo donde solo hay animales o plantas. Podrían caer en un océano corrosivo de ácido, en algún lugar, o caer en manos de una especie que no sepa qué hacer con los discos. Incluso, las personas menos optimistas temen que nuestros saludos bien intencionados puedan terminar en manos de alienígenas depredadores en el espacio exterior. Suscríbete ahora y sé parte de cada nuevo video.